Hola, ¿qué tal? Una vez más tengan todos un cordial saludo y una cordial bienvenida a este repaso de la escuela sabática. Y vamos a participar todos. Estoy aquí en esta mesa compartiéndola con mi hermano en Cristo, Marcelo Ramos. Marcelo, bienvenido. Gracias, Richard. Un gusto que esté nuevamente con ustedes compartiendo, y queridos amigos también ahí en la pantalla. Pues es un gusto, ¿no? Poder sacar lecciones positivas para nuestra vida espiritual. Así que avancemos, Richard. Entonces aquí se cumple lo que se dijo la semana pasada. Ustedes recuerdan que ya él no iba a ser un invitado, sino que él va a formar parte de esta mesa. Y yo sé que nuestros amigos que están en este momento conectándose están de acuerdo con eso. Y si ustedes están de acuerdo, pueden comentar ahí en la caja, estamos de acuerdo. Porque tenemos todos la oportunidad de aprender, tanto aquí Amén. nosotros y también nuestros amigos que Amén. nos están viendo y escuchando. Muy bien, vamos a empezar, Marcelo. ¿Qué te parece si empezamos con una oración? ¿Nos acompañas haciendo la oración? Así es. Vamos a orar, los invitamos a orar. Bendito Padre, una vez más, imploramos tu nombre en esta hora para dar inicio a este repaso de esta lección. Que usted sea el invitado especial y que podamos, mi Dios, entender tus sabias enseñanzas y aplicarla a nuestra vida. No solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores. Todo esto te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Como ya podemos notar, la lección que vamos a repasar en este momento tiene como título Parábolas. ¿Qué podemos entender, Marcelo, cuando se habla de una parábola? Bueno, Richard, te cuento que parábolas, si vamos a los evangelios, está llena de parábolas. Y Jesús las utilizó con mucha frecuencia, las parábolas, dando lecciones muy interesantes para cada uno de los oyentes en aquel entonces, y por qué no decirlo para nosotros también. Así que el pasaje para memorizar lo encontramos en Marcos 4, 24, 25. ¿Sí? Si me permites leerlo. Correcto, sí. Ya. El Evangelio de Marcos 4, 24 y 25. Les dijo también: prestad atención a lo que oís, porque con la medida que medís, os será medido, y aún os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué te parece, Richard, este pasaje? Me parece bien interesante. Y sabes que en el desarrollo de esta lección, más adelante vamos a ver el contexto de lo que el texto significa. Por tanto, no puedes desconectarte si deseas conocer esto, porque esto se va a explicar más adelante. De paso, te invito a suscribirte a este canal. Activa la campanita de notificaciones para que cuando se suba un nuevo video tengas la oportunidad, el privilegio de que la notificación te llegue. Recuerda que somos Redención, Esperanza para tu vida. Suscríbete al canal y comparte este material. Muy bien, vamos. ¿Sabías, Richard, que de los evangelios que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, es el que tiene menos parábolas? Ah, sí, y es interesante. Es un detalle interesante que podemos, el folleto lo recalca, ¿no? Sí, y algo también a resaltar es que si nosotros hablamos de los evangelios sinópticos, están las parábolas, pero sí, aquí en el Evangelio de Marcos hay parábolas que no están en los otros ese es otro evangelios, los otros evangelistas. Son únicas en el Evangelio de Marcos. Ajá. Avancemos con la primera entonces, yo creo, ¿no? Sí, que es la parábola del sembrador. Es una palabra muy conocida, siempre la hemos escuchado, la hemos leído, hemos escuchado sermones de esta parábola, referencia a esta parábola, pero vamos a ver qué nos enseña esta vez que de pronto hemos pasado de largo. Hemos leído, pero no hemos tomado en cuenta los detalles de lo que Dios quiere enseñarnos ahora. ¿Sabes que esta parábola presenta 4 historias? Ajá. Interesante esto, ¿no? 4 historias.
4 elecciones, porque estamos hablando de 4 suelos. Ahora, ¿por qué digo historia? Porque recordemos que una parábola trae como si dar una enseñanza, una enseñanza. Entonces acá la parábola que cuenta Jesús la cuenta dentro del contexto de la agricultura. Entonces para nosotros es muy común saber algo de agricultura, sobre todo aquellos que estamos cerca del campo, ¿no? Y nosotros vemos que acá Jesús habla de que alguien fue a sembrar. Yo me imagino, yo he visto dentro del contexto de la agricultura personas que van y lanzan la semilla, ya sea de arroz, soya, hablando dentro de nuestro contexto cultural, porque dentro del contexto de Israel, allá estamos hablando de otros productos, ¿verdad? Entonces acá la semilla cae, hablando de la parábola del sembrador, una parte cae junto al camino, otra parte cae en pedregales, otra parte cae entre espinos y otra parte cae en buena tierra. Entonces, aquí vamos a analizar qué representan estos 4, no sé, ayúdame, 4... tipos de suelo. Tipos de suelo, es correcto eso, tipos de suelos. Lo que podemos ver es que la semilla es el Evangelio. Exactamente. Eso nos debe quedar claro, queridos hermanos. Sí. Que la semilla es la palabra de Dios. O sea, ya en tanto enfocándonos a la explicación. Ajá. Y que la semilla cae en diferentes clases de personas, o por qué no decirlo, corazones. Un corazón simbolizado por el suelo junto al camino. Exactamente. ¿Y cómo es ese suelo? ¿Cómo es ese camino? Sí, si tú te das cuenta, cuando vas al campo y ves el terreno arado, las personas caminan y se forma, ¿qué se forma? Un camino. Un camino. Y si de pronto pasan los carros, se forma una carretera. Ya, lo normal es que en la carretera el agricultor no esparce su semilla, pero sí lo hace en el camino que dejan las personas. Y la semilla cae ahí. ¿Y sabes lo que pasa con esa semilla? Literalmente hablando, en el campo de la agricultura, vienen las aves y se comen esa semilla. Y eso es lo que presenta también la Biblia. Así es. Algo interesante también que debemos destacar en esta parte, en la parábola del sembrador, que Jesús siempre le enseñaba a la gente, le hablaba en parábolas, pero ¿por qué no la explicaba del todo a la gente, al mundo en general? Siempre les explicaba a los discípulos ahí en secreto o solamente a ellos. Y siempre él mencionaba estas palabras, ¿no? El reino de Dios es como, o si no decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Oiga. O sea, de pronto, ¿qué podemos ahondar o qué mensaje relevante podemos resaltar en esas frases? ¿El reino de Dios es como, o el que tiene oídos para oír, oiga? Yo creo que la mejor manera de explicar eso, porque ya entramos en la parte donde Jesús da la interpretación de la parábola. Entonces, la mejor manera de explicar esto es yendo a los conceptos que presenta la parábola. Por ejemplo, ¿quién es aquel cuya semilla cayó junto al camino? Dice acá, por ejemplo, Marcos 4:4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Eso queda claro. Ahora, si nosotros vamos al segundo suelo, que es pedregales, dice el verso 5, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó. Pronto, porque no tenía mucha profundidad de tierra. Y el verso 6 dice, mas salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Es decir, que esta semilla, su problema no fue que no germinó, la semilla germinó, pero no tenía profundidad. Entonces, al no tener la raíz, profundidad, cuando sale el sol se quema. Ahora, todo esto tiene una explicación y vamos a ver por qué. La que cae entre espinos dice, otra parte cayó entre espinos, crecieron y la ahogaron y no dio fruto. No sé si alguna vez trabajaste en la agricultura, yo sé que sí. De pronto descuidaste el cultivo y el monte
La maleza. La maleza, los espinos. Hizo de las suyas. Hizo de las suyas y te hizo perder la cosecha. Así es. Eso sucede. ¿No? O sea, así que no le prestamos atención. Correcto. Y eso sucede en el área de agricultura. De la agricultura y el área del cristianismo. Y vamos a ver cómo se aplica. Claro. Y tenemos el último suelo, ¿no? Que es la buena tierra. Y nosotros sabemos que ahí dio fruto. Ahora, cuando Jesús explica esto, Él dice quiénes son o la representación de aquellos que están junto al camino. Y si tú lees el verso 5, donde da la interpretación Jesús de la parábola, ¿qué dice Marcelo? Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Y ahí dice, y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. Yo no sé si tú has visto que, hablando de la iglesia bautiza y tú vas el próximo sábado y las personas no están. O a veces van un sábado, 2 sábados, y ahí ya no los vemos más. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que Satanás quitó la semilla ¿de dónde? De los corazones. De los corazones, del corazón. Ese es representado por el suelo. Ahora, si tú vas a la siguiente, que es el verso 16 y el verso 17, los que fueron sembrados en pedregales, ¿quiénes son? Dice el verso 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este es otro grupo selecto. Tú viste que la iglesia bautizó y esas personas tuvieron un tiempo, no sé, unos meses. ¿Qué pasa? Hubo un problema, de pronto alguien bien intencionado pero mal enfocado los hizo sentir mal y eso hizo que ellos se desanimen. ¿Y qué pasó con ellos? Ya no lo vemos más. Ya, esos son los que fueron sembrados en pedregales, no tenían base. Ya, si nosotros vamos al tercer suelo, que dicen, verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos y oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Estas personas por qué se van? No por la aflicción, no por el dolor, no por la tristeza. ¿Sabes por qué se van? ¿Por qué? Por el engaño de la riqueza. Es que mi jefe me prometió darme un salario mejor. Y a veces, ¿qué sucede con ellos? Que su fe la dan al mejor postor. Entonces, ellos se van por los afanes de esta vida. No por los problemas, sino por los afanes. Es que es un trabajo mejor y Dios me va a entender. Entonces, tú ves allí, es allí donde cumple un papel esencial la parábola. ¿Y sabes cuál es? El que fue sembrado junto al camino, ¿tiene esperanza de salir de ahí? Y ahí aplicamos lo que tú preguntabas. Porque Jesús habló en parábolas. Siempre lo hacía. Sí. Aquí presentó 3 suelos, 3 historias negativas. Y no las condenó a perdición. No, sino que para que aquellos que están representados por esos suelos salgan de esos suelos. ¿Ya? Salgan de esos suelos y pasen al suelo que está representado por la buena tierra. En resumen, entonces, Richard y queridos hermanos, podemos decir que la semilla es la misma. Claro. La semilla es la misma, pero cae en 4 terrenos diferentes. Ahora, yo no sé, querido hermano, Richard, ¿en qué terreno mi vida, o sea, qué clase de terreno es? Creo que es una buena pregunta. Claro. ¿Qué terreno estoy siendo yo? Eso influye grandemente en el tipo de suelo. Entonces, estas 3 historias, como tú bien lo dijiste, tienen que ver con el fracaso. Solo la última se refiere al éxito, porque cayó en buen terreno, en buen corazón. Y es allí
donde nosotros entendemos algo. ¿Y sabes qué cosa es? Si usted, querido amigo que en este momento nos escucha, se siente representado por uno de los 3 suelos, ¿ya? No todo está perdido. Amén. ¿Ya? Dios desea que pases al suelo fértil. Y Dios desea que des muchos frutos, porque el grano daba 100 por 1, ¿no? Ajá. Entonces, si si usted forma parte del suelo junto al camino, no todo está perdido, salga de ese suelo. Si forma parte del suelo que es entre espinos, salga de ese suelo y pásese al terreno fértil. Si usted forma parte del suelo donde hay espinas, salga de ese suelo y pásese al suelo fértil, porque ahí está. Es decir, que no todo está perdido. Es allí la función de las parábolas. Es por eso que más adelante vamos a ver ese texto donde dice, para que los que no oyen, para aquellos que oyen, no oigan. Ajá. Y para aquellos que ven, no entiendan. O sea, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Usted que no entiende, por favor entienda. ¿Ya? O sea, eso es lo que Jesús está diciendo. Antes de avanzar a la siguiente parte, Ajá. quizás uno último que quiero mencionar aquí, es el costo del discipulado. Mira, cuántas veces compartimos la palabra, damos estudios bíblicos y vemos que te esmera todo de una u otra manera, logras que la persona se bautice, pero como las explicaciones de los suelos que da aquí esta parábola, eso no debe ser motivo para nosotros que compartimos la palabra de desanimarnos, porque debemos entender que hay 4 tipos de suelo. Claro. Entonces, pero también está la recompensa de seguir a Jesús. O sea, yo no debo dejar de predicar porque hay esos tipos de suelo. Y de pronto van a causar cierta decepción porque aquellas personas ya no van a la iglesia, ya se bautizaron y no siguen más. Bueno, pero tenemos una recompensa si nosotros somos fieles a la orden de predicar la palabra, de sembrar la semilla, la labor que hace el sembrador. ¿Sí? Esparcer la semilla, esparcir la palabra, porque hay varios tipos de suelo y el mensaje hay que seguirlo predicando. Y ahí llegamos a lo que tú preguntabas en antes, ¿no? Uh-huh. Y ya tengo el texto literalmente acá. Uh-huh. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. En pocas palabras le dijeron, bueno, Señor, ¿por qué tú hablas en parábolas? Así. ¿Tenían esa curiosidad? Sí. Y mira lo que responde Jesús. Jesús le dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Uh-huh. Y aquí viene el verso 12, el que yo estaba parafraseando. Sí, lo que tú mencionaste. Sí. El verso 12 dice, para que viendo, vean... Bien. Y no perciban. ¿Cómo así? ¿Parece que Jesús se contradice? No. Lo que el texto está diciendo es, usted que no desea entender, por favor entienda. Usted que piensa que hacerse cristiano es duro, no es duro. Entréguele su vida a Cristo Jesús. Y si sigo leyendo, dice, y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Cómo así? O sea, ¿Jesús quiere que oigan pero que no entiendan? ¿Es eso lo que enseña el texto? No. Lo que el texto enseña es, yo que toda una vida formo parte del suelo junto al camino, necesito entender. Eso es lo que Dios me está diciendo. Así es. Sí, es decir, Dios le habla a personas cuyos corazones están endurecidos para que por medio del mensaje de parábolas ese corazón se doblegue delante de la presencia de Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Sí. Así es. Muy bien. Ya creo que estamos en la parte de la interpretación. Y si avanzamos más abajito, ahí está la razón de ser de las parábolas. Ajá. Muchas personas se preguntarán, bueno, Jesús siempre hablaba en parábolas y siempre hablaba de la semilla, del pastor y ovejas. Resulta que la gente de aquel entonces se dedicaba bastante a esto, ¿no? Pastorear ovejas, criar ovejas y de cultivar la tierra. Entonces, si estuviera en nuestro tiempo, hubiera escrito la Biblia en este tiempo,
¿Qué utilizaría? Bueno, tantas cosas que ha avanzado la tecnología, utilizaría otros métodos o otras alegorías a la hora de explicar tal o cual situación. Pero aquí nos deja entrever la razón de ser de las parábolas. Y aquí el material del folleto de la escuela sabática nos dice algo interesante de una lectura superficial de estos versículos. Da la impresión de que Jesús enseñó por medio de parábolas para mantener oscuras a quienes no formaban parte de su entorno. Eso era lo que se decía en antes, ¿no? Ajá, que cuando se lee las parábolas de manera superficial, las personas pueden llegar a pensar eso. Ajá. Pero en realidad ese no es el objeto de la parábola, sino para nada. Enseñarle a aquel cuyo corazón estaba endurecido. Por ejemplo, volviendo a lo que estábamos en antes, hablando de los distintos suelos, el Señor desea que todos los que están en los 3 suelos anteriores vuelvan ¿a dónde? Al suelo fértil. Y es por eso el objeto de la parábola. Entonces, cuando Jesús lanza la parábola, cuando Jesús cuenta la parábola, hay personas que estaban en esa situación. Entonces, y el llamado del Señor era, comprenda, usted comprenda, su corazón está endurecido, comprenda. Ajá, ese es el propósito de las parábolas. Así es. Muy bien, entonces te sigo leyendo lo que dice el folleto, ¿no? Ajá. Pero una perspectiva tal no coincide con las ocasiones de que Jesús, en el resto del Evangelio de Marcos, por ejemplo en Marcos 3, 5 al 6, y Jesús se entristece por la dureza del corazón de los mismos dirigentes religiosos. Es que las parábolas eran dirigidas para ellos, porque los discípulos o algunos discípulos entendían, parte del pueblo entendían, pero habían otros que no comprendían. Y por medio de la parábola les quiere hacer un llamado, les hace un llamado. O sea, Dios siempre tuvo las intenciones de que nadie se perdiera, que todo el mundo se salvara. Y esta era una de las maneras que lo demostraba, ¿no? Y sigue diciendo, en Marcos 3, 22 al 30, dice, toma seriamente los argumentos, los escriba. Y ahí él explica detalladamente por qué están equivocados. Y sigue diciendo en Marcos 12 que los dirigentes religiosos entiendan que la parábola de Jesús acerca de los labradores se refiere a ellos. Justo lo que estábamos diciendo. Lo que estábamos diciendo. Es para ellos. Sí. Entonces, los líderes religiosos, como en la lección anterior veíamos, ¿no? Trataban de hacer controversias y ahí Jesús, a través de las parábolas, trataba de explicarles, de enseñarles, hacerles el llamado. Así como un día te llamo a ti, me llamo a mí, y llama a cada uno de ustedes. Como por ejemplo, si entramos a la parábola de la lámpara, ¿ya? ¿Para quién crees que es el llamado? Es obvio que la parábola y la palabra de Dios es para todos, pero especialmente debe apelar a aquel cuyo corazón está en la oscuridad. Porque ¿cuál es el contexto de la parábola, de la lámpara? Es brillar. Exactamente. Es luz. Brillar. Y es allí donde entendemos... Y es allí donde entendemos el texto para memorizar. ¿Te recuerdas lo que decía? ¿Ya? Es allí donde lo entendemos, ¿no? Que dice que con la misma vara con la que medida vas a medir, serás medido. Así. Está dentro del contexto de la luz. De la luz. O sea, tienes que brillar. O sea, no puedes después de conocer vivir en la oscuridad. Y es ahí donde Jesús dice, bueno, ¿vas a traer una lámpara y vas a meterla debajo de la mesa? No tiene lógica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí está el contexto. Amén. Sí. Muy bien. Aquí también, hablando de la razón de ser de las parábolas, en Marcos 3:35 nos dice algo interesante, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para entender las palabras y la enseñanza de Jesús, uno debe, ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que lo convierte en la familia de Jesús. Ajá. ¿Y cuándo es que un ser humano hace la voluntad de Dios?
cuando aplica, cuando vive lo que ha conocido por medio de la Escritura. Así es. Y eso significa que va a brillar. Usted, amigo que nos está escuchando en este momento, lo invitamos a brillar. No, su luz no haga que nada le opaque esa luz. Necesitamos brillar. Vamos a brillar juntos con la luz de Jesús. Recuerde que Jesús dijo que somos luz en un mundo lleno de oscuridad. Ajá. Muy bien. Avanzamos entonces a la siguiente parte, ¿no? Claro que sí. La lámpara y la cesta, justo lo que estábamos mencionando, comentando antes de comenzar aquí a conversar sobre este tema, ¿verdad? Complementando lo que decíamos y entrando a esta lección, también tiene que ver algo la cesta. Ajá. ¿Ya? También está relacionado con el texto de memoria. Sí, con la misma vara que mides, os van a medir. Entonces aquí también se complementa con una medida que usaban los mercaderes. Ajá. ¿Ya? ¿Y qué un era? Recipiente, ¿no? Un recipiente. Esto me recuerda a algo. Ajá. Cuando vas al supermercado y vas a comprar leche, tú compras una funda o compras un cartón, pero también se vende leche que viene directamente de los corrales. Correcto. Que la traen en las canecas y todo eso, ¿no? Y ellos cargan una medida. Una medida. Entonces, ahí está el contexto también del texto. Esa es la medida. Entonces, ahí el mercader, vamos a decir, que tenía su medida, pero la dejaba un poquito más llena de producto, para de esta manera congraciarse ¿con quién? Con el cliente. Con el cliente, y el cliente pueda volver. Y es que uno como cliente va al señor de la tienda y le dice, póngale más para volver. O lo que comúnmente decimos, la yapa, ¿no? La yapa, sí. Y esa era una estrategia de la gente, el comerciante, el vendedor en aquel entonces, que le daba la medida, lo que era la medida, y le ponía un poquito más, para congraciarse con el cliente, ¿no? Así es. Entonces, ahí está la cesta, ¿no? Sí, ahí está la cesta, que está relacionada con la luz, la lámpara. Luz. Por eso es que la lección es la lámpara y la cesta. Vamos a brillar. Entonces, somos una cesta, somos un recipiente lleno de luz y debemos dar luz. No debemos apagarnos por nada. Así es. No permitas que los afanes de esta vida apaguen tu luz. No permitas que el dolor apague tu luz. Siempre necesitamos brillar. Así es. Entonces, la parábola del crecimiento de la semilla también es muy interesante, ¿no? Es muy interesante ahí en San Marcos 4, 26 hasta el 29. Si podemos leer, yo leo rápidamente. Ya. Así el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, él duerme y vele, de noche, de día, la semilla brota y crece sin que él sepa. ¿Cómo? Pero porque de por ahí se lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Esta parte a mí me llamó mucho la atención, y aquí yo creo que podemos detenernos bastante en esta parte, la parábola del crecimiento de la semilla, el proceso de crecimiento. ¿Cómo es que se inicia? Si hablamos del sembrador, la semilla, preparando el suelo, las primeras palabras que tú interactúas con la persona que vas a compartir la palabra, o sea, y después cómo acepta el mensaje, el suelo fértil, pero vemos cómo va creciendo eso, ¿no? Cómo va creciendo. Entonces, es muy interesante. Dice que así es como funciona el reino de Dios. Ya, y aquí yo recuerdo a un amigo que no veo hace más de 15 años. Coincidíamos en un trabajo y a él le gusta mucho la agricultura. Ajá. Y él siembra muchas hectáreas de maíz, ¿ya? Él vive en Ventana y él me preguntaba algo interesante. Me dice, Richard, yo pongo la semilla en el suelo. Sé que la semilla germina, sé que la semilla crece,
pero no la veo germinar ni la veo crecer. No la veo, yo me puedo quedar todo el día allí mirando, pero sé que está creciendo, pero no la veo crecer. Y luego me pregunto, ¿qué la hace crecer? Y ¿sabes lo que se me ocurrió decirle? Buena reflexión. Aquello que la hace crecer es el poder de Dios. Y ¿sabes qué? El folleto justo dice casi esa misma palabra. Dice que los humanos tenemos nuestra parte. O sea, tú, queridos hermanos y amigos, tenemos que hacer nuestra parte. Pero el crecimiento real es obra ¿de quién? De Dios. Es obra de Dios. Entonces, eso es muy interesante aquí en esta parábola del crecimiento de la semilla. Y eso significa que nosotros necesitamos crecer, porque se tiene que cumplir en nosotros lo que se cumple en la parábola de la semilla y el crecimiento. Porque tú pones la semilla, germina, crece, se pone frondosa, llega un momento en que ya está lista para ser cultivada, ¿y usted qué hace? La cultiva. Y lo mismo pasará con nosotros. La semilla del Evangelio fue sembrada, empezamos a crecer, tenemos que madurar porque vamos a ser cosechados. ¿Ya? ¿Y cuándo se dará esa cosecha? Según lo que dice el folleto, cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando venga por segunda vez. Entonces, nosotros necesitamos cumplir ese ciclo. Ahora, he aquí lo importante de la parábola del sembrador. Usted no podrá cumplir ese ciclo. Sí, usted amigo, usted que escucha, usted no podrá cumplir ese ciclo si se encuentra en un suelo junto al camino. Si se encuentra en un suelo que es en pedregales, usted necesita pasarse al suelo fértil para que este ciclo pueda cumplirse en su vida y Cristo venga a cosecharlo y llevarlo a los graneros celestiales, Marcelo. Sí. Es muy interesante, a mí me llenó mucho, me llamó la atención esta parábola del crecimiento de la semilla. Y nuevamente yo vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Que la parte del humano tenemos que hacerla, ¿verdad? Una parte es del humano, pero el crecimiento real es obra de Dios. Claro. Eso me llenó a mí, me encantó esa parte a mí. Es decir, que aquello que nosotros no podemos hacer, ¿quién lo hace? Lo hace el mismo Dios, lo hace el poder de Dios. Amigo, pero es que a mí se me hace difícil pasarme al suelo fértil porque los afanes de esta vida ahogan mi vida, porque yo quiero prosperar, porque yo quiero alcanzar esto y a veces me toca poner entredicho mi fe. No. Humanamente es difícil, pero Dios sí puede darnos la capacidad para ser cosechados. Amén. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Amén. Bueno, nos queda la última parte, la semilla de mostaza. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Marcos, capítulo 4, 30, 31 y 32. ¿Sí? Marcos, capítulo 4, versículo 30, 31 y 32. Dice así, decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? Mira, la pregunta. ¿Y qué parábola nos servirá para representarlo? 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeñita de las semillas, de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado dice que crece y se hace mayor que todas las otras hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí hay algo interesante. Algo extraordinario. Sí, hay algo interesante que los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, Señor, ¿tú por qué hablas en parábolas? Y Jesús les explicó lo que ya aquí se ha explicado ampliamente, ¿no? Y ellos entienden. Y dicen, bueno, queremos seguirte escuchando en parábolas. Entonces, tú nos has hablado del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la figura? ¿Cuál es la parábola que vamos a usar allí? Y es allí donde Jesús le dice, bueno... Otra parábola que es la de la semilla... de mostaza, ¿no? Y ahí él explica el ciclo de la semilla de mostaza, que es el mismo ciclo
del reino de los cielos. De los cielos. Ahora, ¿cuánto mide una semilla de mostaza? Bueno, se dice que mide milímetros, ¿no? Ajá. 1 a 2 milímetros. O sea que es una semilla súper bien pequeñita. Pequeña, exageradamente pequeña. Pero ahí está el pero. Ahí está el pero, ¿no? Pero de esa semilla sale una planta que puede alcanzar, ¿cuántos metros, Marcelo? Hasta 3 metros. Hasta 3 metros, o sea, una semilla tan chiquitita. Entonces, si nosotros vemos ese ciclo de menos a más, así es el reino de Dios, en sus comienzos. Porque Jesús, ¿con cuántos empezó? Apenas con 12. Apenas con 12. Llegó un momento que se fue uno. Después alguien llegó, después se sumaron 120, después fueron 300, después Pedro bautizó, llegaron a 3.000, después 5.000, y ellos predicaron. Vemos cómo se ha expandido el evangelio por todo el mundo. ¿Y cuántos somos ahora? Ahí está la pregunta. Ya, entonces, si ves el ciclo de crecimiento de menos a más, entonces eso es lo que ilustra la semilla de mostaza, Marcelo. Amén. Pero vemos aquí, ¿no?, que el tiempo ha demostrado que su reino de gracia, cómo ha crecido, se sigue expandiendo y se expandirá todavía, porque aún hay rincones que falta llegar el santo y bendito evangelio. Es decir, que utilizando la figura de la semilla de mostaza, el árbol de mostaza del reino de Dios tiene que seguir creciendo hasta que se dé la cosecha final. Muy bien, yo creo que estamos llegando ya a la conclusión del análisis de esta lección del Evangelio de Marcos y esta semana denominada o titulada Parábolas, ¿sí? ¿Qué te parece, Richard? ¿Podemos mencionar ahí algunas conclusiones? Claro que sí, yo sé que esta lección nos ha quedado claro a todos, porque hemos entendido, porque hemos abarcado mucho sobre la parábola, por ejemplo, del sembrador, ¿no? Y yo creo que lo principal, lo esencial es, amigos, necesitamos estar en el suelo fértil, porque vamos a ser cosechados. Y Dios nos va a llevar a un lugar donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde aquello que inquieta tu alma ya no estará presente. Pero para que esto sea una realidad, necesitamos estar en el suelo fértil. Eso nos enseñó la parábola del sembrador. Y resumiendo ahí todo, ¿no?, podemos decir que la verdadera santidad es íntegra en el servicio de Dios. Y Cristo pide una consagración sin reservas. O sea, Él nos pide el corazón, la mente, nos pide el alma, la fuerza. No debe agregarse ahí al yo, sino más bien nosotros ser desprendidos, ¿verdad? El que vive para sí no es cristiano. Debemos desarraigarnos ahí del yo. ¿Servir a quién? A Cristo. Porque el amor debe ser el principio de la acción. El amor es el que nos mueve, como dice un pasaje por ahí, ¿no? El amor de Cristo me motiva, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe, nos motiva. Y esa debe ser nuestra mejor motivación. Claro. De ser luz, ser un suelo fértil, llegar a muchas personas. La semilla de mostaza, ¿cómo vemos crece ese arbusto? Y nosotros también podemos crecer. Y eso se logra solo permitiendo que Dios esté presente en nuestras vidas. Amén. Como ya bien se dijo, todo lo bueno tiene su final. Entonces yo creo que debemos ya despedirnos, pero nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Y que esta lección no solo que ha sido de beneficio para nosotros, para los que están aquí en este lugar y para aquellos que están detrás de una cámara. Amén. También. Por tal razón te pido una vez más, si todavía no te has suscrito, hazlo. Sí, nos ayudas mucho con esto porque esto va a hacer que esta comunidad pueda crecer. Activa Amén. También la campanita de notificaciones y comparte este material para que muchos puedan conocer
el reino de los cielos. Y allí donde estás, te invito a hacer una oración para despedirnos y luego vernos la siguiente semana. Amén. Vamos a orar. Amén. Querido Dios que moras en los cielos, te damos gracias por tus enseñanzas, por las parábolas, porque nos muestras que tú nos llamas y aquel que por alguna razón su corazón no lo ha entregado a Jesús, él usa las parábolas para llegar a su corazón. Señor, te damos gracias porque lo hemos comprendido. También quiero pedirte una bendición especial para aquellos amigos que en esta hora están detrás de cámaras orando con nosotros. Que todo lo que ellos pidan pueda ser recibido conforme a tu bendición. Te lo pedimos por amor de Cristo Jesús. Amén. 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 Hasta la próxima.